Muy bien, amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1, en la 91.5, desde Uruguay para todo el mundo. Tenemos la oportunidad de, miren, vamos a estar hablando con el pastor Samuel González. Él es teólogo. Escuchen todo esto, Colocho, vos que decís que no, mirá. Teólogo, salmista, misionero urbano, pastor juvenil, fundador del Ministerio de Misiones Urbanas, Proyecto Vive Internacional, que lo pueden buscar en @ProyectoViveOff. Que debe ser esto en Instagram, pero también en Facebook debe estar también. Fundó la Escuela de Adoración Adonai bajo la cobertura de SIFMA. Es licenciado en música en la Única. A finales del 2018 también celebró su primer producción musical titulada Tocar tu Corazón, y también tiene ahí en vivo un tema grabado también en el icónico auditorio del Centro de Artes Lía Bermúdez de Maracaibo. O sea, estamos hablando con alguien de Venezuela, venezolano él, egresado de la Universidad de Zulia. Y bueno, la verdad para nosotros es un privilegio poder charlar con Samuel González, que va a estar, no solamente vamos a escuchar su música, que también me la pasaron, sino que también está en un proyecto que tiene que, con una pregunta que parece muy obvia para aquellos que quieran aprender, pero a veces como que nos cuesta, que es cómo hacer discípulos. Así que bueno, vía Zoom estamos conectados con Samuel. ¿Cómo andás, Samuel? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias, feliz tarde, un gusto estar acá en Zoe y bueno, gracias por la oportunidad y bueno, por la presentación espectacular. Nosotros somos así, no nos guardamos nada. Cuando tenemos gente que... Falta el café. Ahí va, cuando nosotros aquí tenemos acá un rico mate, porque aquí por estos lados hace frío. Hay algo, no voy a decir porque para mí eso de envidia sana no existe, pero sí vamos a pecar un poquito, envidiamos, quizás ahí el calorcito cerca en Venezuela. ¿Estás mismo en Maracaibo? Sí, aquí hay tanto calor que cuando caminas sientes que se te queman los zapatos. Bueno, manden unos grados para acá, porque es complicado. Bueno, Samuel, contanos un poquito qué es esto primero del proyecto que estás teniendo, porque incluso vi que las inscripciones estaban abiertas, pero ya el 2 de agosto. Pero contanos un poco lo que es cómo hacer discípulos, este curso que estás dictando. Bien, es un curso que está abierto a todo público, de hecho es online y está enfatizado en dar todas las herramientas necesarias para hacer discípulos. Ahora, es una pregunta obvia, pero decía Stephen Hawking que el mayor problema de la falta de conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el mayor problema de la iglesia no es que le falten cosas nuevas por aprender, sino creer que ya las sabe, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a ver en verdades básicas de la fe, nos damos cuenta que en la iglesia sucede lo mismo que sucede en nuestras instituciones educativas a nivel público en Latinoamérica. Por ejemplo, en el inglés, estudiamos en primaria el verbo to be, pero cuando estamos en bachillerato seguimos estudiando el verbo to be. Lo mismo sucede con el discipulado y otro cúmulo de disciplinas más de la iglesia que son fundamentales, y desde el principio puedes contar con la experiencia del comentario de un nuevo miembro de la iglesia como de un viejo miembro de la iglesia, y las herramientas que tienen son similares. Es decir, no hay una ruta de crecimiento ni tenemos como que un plan de cómo formar discípulos desde el punto A al punto Z, vamos a llamarlo así. Es decir, ¿cómo podemos transformar a un Saulo en apóstol Pablo? ¿Cómo podemos transformar a un Pedro el pescador en una cabeza de la iglesia? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la ruta? Y para eso existe este curso, para plantear la ruta, responder todas las preguntas y sobre todo sacar lo que consideramos que es obvio pero no tan obvio, y mostrar todo el camino que necesitamos explorar como iglesia, que es de cómo hacer discípulos, el llamado más importante. Claro, porque quizás lo que nos pasa a nosotros como cristianos es creer que simplemente porque conocemos algo de Biblia o tenemos algo básico, ya sabemos
hacer discípulos, y me parece que es algo un poquito, creo yo, un poquito más complejo que simplemente seguir como ciertas pautas, ¿no? O ítems, porque los cristianos no caemos, o sea, vivimos en este mundo, y este mundo es muy de microondas, que siempre está buscando la fórmula del éxito, porque la ley del mínimo esfuerzo, y a veces es como que no entendemos que si bien Jesús para ser discípulos estuvo 3 años compartiendo con ellos, y a veces nosotros queremos en 6 meses multiplicar a tener 100 personas, ¿no? Simplemente porque hacemos diferentes, no sé, pautas que nos dicen otros, porque son las fórmulas que les funcionaron a ellos, ¿no? Y creo que a veces es nuestro error. Sí, muchas veces pensamos que discipular es una cuestión de aconsejar a alguien en su vida. Pues te aconsejo acá, me vuelvo una persona en la que puedes contar, pero eso termina siendo más una cuestión, digamos, un tanto accidental, ¿no? He notado con mucha preocupación, empezando por nuestra propia iglesia, por eso nace el curso, ¿no? Porque nuestra iglesia tiene 20 años, pero nunca habíamos estudiado el tema de verdad, ¿no? Nunca lo habíamos afrontado realmente, ¿no? Se asumía que se hacía, se asumía que sabíamos, pero la verdad es que cuando me puse a ver persona por persona, no había verdaderamente un desarrollo de discipulado. Y esto es lo que pasa, normalmente lanzamos semillas en la tierra pensando que van a dar frutos, pero tomar un saco de semillas y lanzarlo no te da rendimiento. Y lo mismo sucede con una construcción. Imaginar que tenemos bloques, que son las personas o las palabras, ¿no? Y lo lanzamos en un campo abierto. Eso no es edificar la iglesia. Predicar solamente, aconsejar, incluso trabajar en muchas actividades y proyectos cristianos puede ser poner bloques en el camino. Sin embargo, el discipulado es ubicar cada bloque en su lugar, de modo que pueda ser construida intencionalmente la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es un proyecto, es una arquitectura, ¿me entiendes? Es una gran construcción que debe tener un plano, debe tener un seguimiento, debe tener una visión clara de dónde va a llegar al final. Yo no puedo trabajar en la vida de alguien o edificando su fe si no veo la visión final de Dios de esa persona. Y eso es algo que deberíamos reflexionar. ¿Cómo estoy edificando la iglesia? Claro, porque yo creo, hoy citaste a Stephen Hopkins, ¿no? Un gran ateo, ¿no? Y justamente lo asociaste a que a veces nosotros los discípulos, los que quizás el liderazgo o los pastores de hoy en día quieren tirar a la marchanta, como se dice para acá, o tirar para todos lados, y que al instante crezca su iglesia, ¿no? Que es como creer justamente que el mundo vino de la nada, ¿no? O que bueno, todo se quedó específicamente en su punto, porque todo el mundo sabe que si la Tierra no está inclinada en el punto donde está, nos enfriaríamos o nos quemaríamos por los rayos del sol. Sin embargo, está en un punto exacto. Muchos creen que es por la nada, o sea, quedó ahí. Y a veces noto entiendo que el discipulado es dedicación de vos como discipulador a cada una de las personas, y no es una cuestión solamente de dar buenos consejos o lindos consejos o que la gente se me va porque le dije algo, es comprometerte con la vida de ese nuevo discípulo. Sí, mira, es un tema tan abandonado por la iglesia que es curioso que las personas que han estudiado este tema a profundidad, por ejemplo, Dallas Willard, Dietrich Bonhoeffer y un sinfín de autores más, sí, modernamente. Nosotros, en la iglesia donde yo me congrego, tenemos el discipulado 1 a 1, que es de Billy Hahn. Okay. Que Entonces, por ejemplo, Billy Hahn es uno de sus discípulos con el cual él le dedicó su vida, fue Rick Warren. Y él, por ejemplo, él no tiene una iglesia grande, pero él se dedicó a cuidar y a discipular a mirar a qué pastor, ¿no? Estamos hablando de que justamente él hablaba del cuidado, que no es una cuestión solamente de que vengo, te enseño la Biblia y punto, sí, sino que hay algo más que hizo Jesús y obviamente uno no es que corta relación cuando, obviamente estamos hablando de Rick Warren, tomó su camino, pero siempre estuvo en contacto, y eso habla del discipulado de Billy Hahn con en este caso, ¿no? Estoy hablando uno ahí por alguien conocido, ¿no? Pero es fundamental el cuidado de las personas.
Mira, que es algo tan abandonado por la iglesia en nuestra práctica real, ¿no? Ujú. Que las personas que lo han estudiado lo han llamado así. Por ejemplo, uno de los libros se llama La Gran Omisión. No porque sea nuestra gran comisión, Qué sino bueno, por lo, qué bueno, por lo qué que buena, omitimos. qué buen juego de palabras. Sí, la gran omisión. Entonces te das cuenta que nosotros decimos que todas nuestras actividades están hechas para edificar a la iglesia. Sin embargo, nos damos cuenta que más bien terminamos teniendo como que el desvío de que las actividades terminan tomando más prioridad que las personas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que terminan teniendo más prioridad que las personas? Porque cuando alguien sale a la calle a evangelizar o a discipular, nos damos cuenta que muchas veces son conversaciones frías. Se hace más para cumplir un programa, una lista de asistencia o de invitados, y no buscamos realmente el alma de las personas o el desarrollo de las personas o el interés a largo plazo de las personas. Y la gente nota eso. Entonces la iglesia termina teniendo muchas actividades, terminamos siendo activistas y terminamos siendo cultocentristas. Cuando el culto es parte de las herramientas que tenemos, igual que la música y un sinfín de otras actividades, para provocar el discipulado, que debe ser la finalidad. Otro reemplazo puede ser la religiosidad. Cuando la iglesia está centrada, en vez de las actividades, nos centramos en nuestra apariencia cristiana. Y puede ser sensacional porque vemos iglesias que oran, que ayunan, que todo, pero no cumplen su misión. La mayor misión que tenemos como iglesia es hacer discípulos. No solamente orar, sino orar y tener comunión con el Padre, pero llevar la buena noticia. Centradas en solamente la santidad, en vez de la búsqueda de las personas como algo que es también prioritario, termina siendo gente que ora, se raspa, llora, sufre, suda, bota lágrimas de sangre, sin embargo nunca terminan de morir. Porque morir significa borrar nuestra agenda para abrazar la agenda de Cristo, que es buscar a la gente que debemos edificar. Bueno, y Samuel, ¿cómo es que nace? El proyecto este lo sacaste ahora, ¿es la primera vez que sale, ahora que fue en agosto, o hubo otras ediciones? O contanos un poquito Sí. cómo surgió ese deseo de decir, bueno, voy a hacer un curso online y aparte abierto, ¿no? Sí. Mira, yo tengo varios años enseñando ya. De hecho, yo estudié música en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Desde allí ya estaba haciendo un proyecto de misiones urbanas, que fue lo que me ha llevado a la ruta de ahora ser pastor. Es decir, trabajé predicando en las universidades, teníamos células de hasta 70 personas, y en otras, en bachillerato también, había muchos grupos a nivel de todo el estado, la provincia, ¿no? El estado de Zulia. Y desde allí ya yo he estado enseñando, hablaba sobre temas de adoración, había escuelas de adoración, como lo mencionaste al principio, y después de varias escuelas, este es el último tema que he estado conversando, y esta sería la segunda generación. Ya nosotros empezamos apenas con el segundo tema, sin embargo, son 15 o 16 temáticas que son ya como 16 semanas. Entonces, ya esta es la segunda edición, la primera fue de muchísima bendición y ahora elevamos muchísimo la producción también, porque ahora es por YouTube y está abierto a cualquier país. Hay una inscripción, tendrías que llamar o escribir al teléfono que aparece en la publicación para poder inscribirte, y todo el material queda grabado. Se da el audio de la clase, se da el video de la clase, se dan las imágenes de la clase, hay interacciones y todo queda grabado por si acaso hay un problema de horarios que no puedes coincidir, problemas de internet o alguna otra ocupación, puedes verlo en 3 semanas. La gente quedó tan contenta de la primera generación que decían que les gustaban los videos como para verlos como si fuera un Netflix. Así que todas las herramientas están dadas para que, sin importar si es pastor o un recién convertido, que ya tuvimos la experiencia, todos quedan fascinados y muy provocados, que es la mejor palabra que puedo utilizar, la provocación de salir y romper los paradigmas para ser mejor iglesia. Bueno, aquí sí yo veo que se llevan a cabo en vivo a través de plataformas como WhatsApp, incluso se arman debates, y bueno, tengo acá justamente el banner. ¿Cómo hacemos para inscribirnos si nuestra gente de aquí de Uruguay desea participar de estas clases, y bueno, obviamente dónde sería para inscribirse si así lo desean, ¿no? Sí, pueden buscarme
en Instagram como Samuel Habla. Es el contacto más rápido y más directo que pueden tener. Samuel Habla, muy fácil, mi nombre y Habla. Y ahí me escriben y les voy a dar toda la información. También está un número telefónico por WhatsApp que pueden escribir, que se llama más 58 por el número de Venezuela, más 58 412 688 6617. Pero es más fácil llegar al Samuel Habla de Instagram. También pueden encontrar información en Casa Adonai, que es la iglesia que pastoreamos, mi esposa y yo. Ahí pueden encontrar también información, Casa Adonai. Pero, nuevamente, más fácil de recordar. Sí, igual les decimos que vamos a subir todas estas indicaciones y datos a nuestras redes sociales para que aquellos que deseen participar están a tiempo todavía, ¿verdad? Sí, totalmente. Incluso esto es por módulos. Y si llegas a un módulo después, igualito puedes conversar y te podemos pasar toda la información de los módulos anteriores porque nuevamente está grabado. Lo más importante es que puedas recibir el material y lo segundo importante es que puedas participar en vivo. ¿Por qué? Porque se plantean muchos debates. Por ejemplo, para esta próxima semana vamos a tener 21 preguntas acerca del discipulado. Por ejemplo, ¿se debe discipular a gente de diferente sexo, de sexo opuesto? ¿Cómo podemos iniciar la relación? ¿A quién debemos buscar? ¿Cuáles son las cualidades que debemos buscar? ¿Cuánto tiempo debe durar una relación? ¿Hasta cómo terminar o concluir una relación de discipulado? ¿Qué debo enseñar? Y un sinfín de cosas más. Y para esta próxima sesión les dejé un enigma, que es algo que siempre dejamos. Son preguntas que te partan la cabeza, ¿no? Rompecabezas. Y ese enigma es entrevistar a 3 pastores o 3 mentores acerca de su experiencia con sus propios mentores, ¿no? Y así, toda esa información de dinámica es muy importante tenerla en vivo porque conversamos y cada quien cumple el tiempo de compartir su experiencia y nos enriquecemos de la vivencia de otros y es muy fascinante. Hay diferentes denominaciones y puntos de vista y es sumamente rico. Qué bueno esto, Samuel. También vos producís un podcast. Sí, se llama Do Jesus y en YouTube pueden encontrar muchas cosas. Pueden encontrar parte del podcast, que unas cápsulas que se lanzaron en la radio que se llama Do Jesus. Está en YouTube, me pueden buscar Samuel González Da Piedade. Mi mamá es de Portugal. ¿Mira? Entonces ahí está el Da Piedade, como de la piedad, como da Silva, Da Piedade, Piedade, Samuel González Da Piedade, así me encuentran en YouTube y ahí van a encontrar partes del podcast, también unos videos muy provocadores también que se llaman Modern Faith o Fe Moderna, Modern Faith, y hablan acerca de la iglesia contemporánea y reflexiones que nos lleven a pensar diferente, que rompan paradigmas, ¿no? Eso todo está en el canal de YouTube y lo pueden ver con mucho gusto. Genial, la verdad, interesantísimo, así que ustedes que nos están escuchando, entren a su canal de YouTube. Y lo otro que queremos presentar es que también sos cantante, salmista. Sí. Y tenemos el tema, me pasaron el tema Me Sostendrás. ¿Cómo nace? Con todo lo que haces, ¿cómo tenés tiempo todavía de hacer canciones? Bueno, mira, yo creo que cuando servimos a Dios, el Señor da el tiempo, ¿no? Porque todo lo que ponemos en las manos del Señor lo multiplica. Había un niño, ¿verdad?, que apenas tenía unos panes y unos peces y eran insignificantes con respecto a la necesidad que había, pero en las manos de Jesús eso se convirtió en la comida de multitudes y de miles de personas. No es qué tenemos o quiénes somos, sino cuando ponemos nuestros recursos en las manos del Señor, siempre va a rendir tiempo. Esa canción Me Sostendrás es bastante importante e icónica, ¿no? En las personas que me conocen es como que una de las canciones que más me distingue. Es una canción provocadora, vuelvo con la palabra. ¿Por qué? Porque dice me sostendrás, pero no lo dice en el sentido de que Dios me va a sostener en mis sueños, ni mis caprichos, ni mis planes, ni mi agenda, sino que me va a sostener cuando vaya en pos de Él. La manera de seguir a Jesús es abandonar mi propio reino. Yo no puedo abrazar el reino de Cristo sin lanzar mi corona y abrazar su cruz. Entonces, la única manera de seguirle y decir que Jesús me va a sostener en medio del mar, me va a sostener en lo sobrenatural, es cuando yo esté dispuesto a seguirle. Es decir, si yo sigo en la barca de mi agenda, en la barca de mis planes, nunca va a pasar
toda la palabra y las promesas que Dios tiene para mí. Las promesas de Dios se alcanzan lanzándose al agua con Él. Eso es lo que habla la canción. Dice, yo iré a donde tú vas, tu mano me sostiene, no me dejarás, tú me sostendrás. Y la letra es preciosa, es un poema súper interesante que si lo escuchan, pudiese predicar por horas de todas las verdades que tiene este texto, porque es muy pedagógico y se llama Me Sostendrás. Eso está en YouTube, lo pueden encontrar, video lyric de Me Sostendrás. Samuel González, da piedade. Buenísimo, Samuel, la verdad, muchísimas gracias. Me encanta la gente provocadora. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, ya tengo ganas incluso de ver el tema de las cápsulas esas para también empezar a tenerlas por aquí. Después nos vamos a meter en el canal de YouTube para compartir, porque la gente que nos hace pensar, que nos replantea, que nos interpela, a mí me gusta mucho y me encanta que poder compartirlo con la audiencia y generar esto del debate, porque a mí últimamente por estos lados en América Latina la palabra debate tiene como una connotación negativa, y incluso la palabra discusión, no discutamos, y yo creo que hay que sacar eso, o sea, hay que sacarle la parte negativa, porque es necesario que se discuta, pero se discuta y obviamente que no con el ánimo de decir yo tengo la razón y punto, y te gano, y yo creo que aquel que cree que por ganar un debate tiene la razón, ya lo perdió. Pero la idea es poder sentarnos, hablar, hacer eso que vos me decís, esos enigmas. Resulta mucho más enriquecedor, y justamente creo que forma parte de lo que es edificar la iglesia, no poner yo lo que yo digo y es mi verdad y punto, y me busco en la Biblia no para enseñar a los demás, sino para mi interpretación por encima del resto. Creo que hemos caído mucho en esas cosas, y tener estos espacios y tener pastores como vos que nos hacen provocar. La verdad que muchas gracias, Samuel. ¿Cómo hacemos para seguirte en las redes sociales, aquellos que nos están escuchando y quizás se enganchan ahora, para encontrarte tanto en las redes sociales como en el canal de YouTube? Repetilo, que es muy importante. Sí, me pueden encontrar como Samuel Habla en Instagram. Samuel Habla, muy fácil. ¿Me escucharon hablar? Es Samuel Habla, se acabó, eso es todo. Y en YouTube como Samuel González da piedade. Ese apellido es portugués, como da Silva, pero es da piedade. Y les dejo esta última idea. En esta semana predicaba a algunos jóvenes en un evangelismo y le decía, Jesús no le tiene miedo a tus preguntas. Jesús no le tiene miedo a nuestras preguntas. De hecho, Jesús era un generador de preguntas, y gran parte de su ministerio no solo se basó en ideas que planteaba, sino en enigmas e incógnitas que planteaba también. Porque cuando decimos que sabemos, no buscamos más allá, pero cuando planteamos preguntas, entonces nos damos cuenta las áreas grises de nuestro corazón. Dejemos que esas preguntas sigan floreciendo. La mayoría de la gente mata la creatividad y mata la indagación, por eso nos quedamos en el mismo punto. Pero cuando recibimos las preguntas de Dios, que están plagando la Biblia, están en todas partes, comenzamos verdaderamente la carrera de la fe. Así que no le tengamos miedo a las preguntas si Dios es quien las hace. Excelente, me encantó la frase, Jesús no le tiene miedo a tus preguntas. Excelente, es más, es para poner algo en Twitter ahí, y que se genere. Samuel, muchísimas gracias por esta charla. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir de este bloque, justamente escuchando también Me Sostendrás de Samuel González. Te mandamos un abrazo grande, Samuel, y bueno, las puertas de aquí de Falta 1, de Uruguay, de SOE FM, van a estar abiertas, y muchos éxitos para todo lo que se venga. Muchas gracias. Feliz tarde. Dios te bendiga. Un honor estar acá.